regalan un GPS. Tiene el GPS en su mano y dice, esto es un arma poderosa. ¿Qué hago con él? Y entonces dice, voy a hacer una aplicación que usando este GPS, la gente alimente y nos vaya diciendo si hay accidentes de coches, si hay tráfico. Y entonces unimos el mapa del GPS con una especie de comunidad o red social. Se le ocurre esta brillante idea de que los mismos usuarios vayan alimentando y construyendo el mapa en conjunto. Empieza a tener tracción y se empieza a dar cuenta que la gente realmente sí busca o sí quiere esta solución. 2012, Waze estaba creciendo más rápido que toda la industria de la navegación combinada. Había rumores fuertes de que Facebook y Apple, los dos, estaban como coqueteando la idea de comprar a Waze. Waze decide cerrar con Google. En esa época, Google y Apple se peleaban por las aplicaciones buenas. Porque es que ahorita no lo vemos, pero en ese momento era inaudito pensar que una aplicación iba a estar en los dos sistemas operativos. Un error muy grave de Apple. O sea, me atrevo a decir, pues de los pocos así, de regadas fuertes. Hasta Tim Cook escribió una carta que la leyó públicamente en donde decía, esto es un desastre, me disculpo. ¿Por qué Google compraría una aplicación que generaba $2? La realidad es que no monetizaba. 1,100 millones de en dólares. 1,100 millones de dólares. ¿Cuál es la verdadera razón detrás de esa decisión? Bienvenidos a otro episodio de Chisme Corporativo, el podcast donde analizamos, desglosamos y simplificamos las historias más interesantes, divertidas, de las empresas y empresarios más relevantes de nuestros tiempos. Yo soy Macarena Riva. Yo soy Rosa Laura López y nos pueden escuchar todos los martes en todas las plataformas de streaming, además de YouTube. Lo más importante, además de seguirnos y suscribirse, es que le den campanita para que les lleguen las notificaciones y no nos dejen de escuchar. Es correcto. Hoy traemos una historia divertida. Me gusta que sea algo que todo el mundo use, que es Waze, la aplicación de mapas. ¿Cómo sabes que todo el mundo lo usa? O la mayoría. Creo, y justo les estaba contando tras bambalinas, que es una de las peleas más grandes de mi matrimonio. Si usamos Waze o Google Maps, real. Siento que en todos los matrimonios. O sea, es algo que no podemos pulir desde que empezamos a conocernos y empezamos a usar el mismo coche. Porque mi esposo dice que Google Maps es mejor y yo creo que Waze es mejor. Y creo que este episodio y el ángulo que elegiste para atacar el episodio, que es básicamente qué pasó con la compra de Google a Waze, por qué es una compra tan controversial y qué hubiera pasado, esas pueden ser nuestras especulaciones, sí, si Waze no hubiera comprado Google. A mí, y yo te voy a llegar rápido a la conclusión, lo que me pone de malas de este episodio es que en cierto sentido le estoy dando la razón a mi esposo de que Google Maps es lo que hay que usar. Es que depende, porque, a ver, la interfaz de Waze para mí es mucho mejor. O sea, a mí lo que me... O sea, entiendo que Google Maps es un gran producto, o sea, me puedes argumentar lo que sea. A mí lo que me pasa, y por qué escojo siempre Waze, es porque con Google Maps me equivoco cada segundo. Sí, igual, sí. Y con Waze está clarísimo. O sea, no sé si es porque tiene como más zoom. No, te digo ¿Qué ¿qué es? Lo tengo muy estudiado, porque como es una pelea tan consistente, Ajá. yo llego preparada a mis peleas. O sea, si tú crees que yo llego así al episodio, yo llego así a mis peleas. Digo, mis puntos son los siguientes. Okay. Waze tiene una diferencia versus Qué miedo. Google que funciona mucho en el tercer mundo. Porque el tercer mundo es más desorganizado. Y no es tan claro cuáles son las salidas de las calles principales y cuáles son las entradas a otras, ¿no? Si tú estás manejando en Estados Unidos, no te equivocas en Google Maps tampoco. Sí me equivoco. Sí te equivocas. Sí. Okay, no, esto es un caso especial. Sí me equivoco. Es que sí. Sí. Ahora, Muchísimo. Waze tiene los carriles como flechas, no los nombres de las calles o las vialidades como flechas. Entonces, cuando tú vas en el coche, Waze te dice, hay 7 flechas, tú ponte en la del medio y tú vas al carril del medio. Tú no tienes que entender si por acá está el viaducto, por acá el eje 3 y por acá, y son 3 carriles. No, eso es irrelevante. Eso tú sí lo necesitas entender en Google Maps. En Waze no necesitas entender nada. Tú te subes a donde te dice la flecha y llegas a tu destino. ¿Sí me explico? O sea, es Nunca una me maravilla. equivoco en Waze. Y Hoy me equivoqué viniendo para acá. Sí, pero has venido 100,000 veces. Está bien. Es que sí, o sea, la regué en una tontería, pero fue por no leer bien el mapa. Es que yo solo leo el mapa. Ahora, ya tuve una discusión con gente que es 10 equipo veces. Google Maps, porque esto te digo que ha impactado mucho en mi vida.
Y la mayoría de la gente que le gusta Google Maps es gente más orientada, 100%. Que sabe hacia dónde va, y te voy a decir qué hacen, siguen como la dirección general. O sea, es esa gente que le preguntas, oye, ¿cómo llegas al aeropuerto? Y te dicen, no sé si irme por el viaducto o por el circuito. Y tú como, yo me voy por la flecha coloreada. O sea, yo me subo a la flecha. Que eso es lo que me pasa a mí. O sea, yo sí necesito que me digas, en 50 metros a la derecha, me da igual en dónde, pero yo sigo la flechita y, exacto. ¿no? Soy cero ubicada. Esa es la cosa. Y para mí, lo peor que me puede pasar es perderme y no poder confiar en mi guía, que sea la tecnología, ¿sí me explico? Porque soy muy desubicada, entonces no podría regresar. O sea, si yo me pierdo en una zona de la Ciudad de México y me quedo sin pila, paro a un taxista. Sí, como de papá. Ajá. Sí. No llego sola a ningún lado. Vámonos a la carnita después de este amplio contexto. A ver, ¿quiénes fundan Waze? 3 amigos israelíes, Amir, Uri y Eud Shabtai. Estos 3 cuates, realmente no les voy a platicar mucho de la historia de origen. Lo que sabemos de ellos, son gente muy privada. Lo que sabemos de Eud es que nació y creció en Israel. Él estudió ciencias de la computación y filosofía en la Universidad de Tel Aviv. Tel Aviv y Israel en general son una cultura llena de una mentalidad de resiliencia, de colaboración, tienen un enfoque muy innovador, resuelven, o sea, tienen una mentalidad de resolución de problemas, de impacto social. Hay un libro muy bueno que se llama Startup Nation, que habla de por qué, que es el clásico, ¿no? Como de cajón que te mandan. O sea, déjame te cuento que cuando yo estaba en el MBA, me fui a hacer una clase de Israel, de innovación y de tecnología, y justo, o sea, como que el gobierno israelí y varias empresas nos sponsorió, o sea, nos patrocinó como varias cosas del viaje, y justo nos regalaron a todos de que el libro de Startup Nation, porque al final del día es o sea, me atrevería a decir que ese libro está un poco sesgado en lo que el gobierno quiere vender hacia afuera de Israel. Por supuesto, es una estrategia de marketing muy sólida. Muy sólida, pero 100%... Pero me gusta que habla mucho del tema como del servicio militar en Israel y de cómo les crea una cultura de disciplina y resiliencia y tal, pero estoy totalmente de acuerdo. O sea, sí. Y trabaja en varias empresas de tecnología, gana experiencia como en desarrollo de software y plataformas colaborativas. El mismo caso con Uri, o sea, él estudia economía en la Universidad de Tel Aviv. Aunque tiene una publicación de un libro interesante que se llama Fall in Love with the Problem, Not the Solution. Sí. No lo he leído, pero lo apunté. Porque, yo tampoco lo leí, pero creo que está buenísimo. Creo que está muy bien reseñado y vi que a la gente le gusta mucho. Y Amir, que estudió ingeniería eléctrica e informática, sabes que ninguno de los 3 pude encontrar si están casados, tienen hijos, o sea, son gente como muy privada. Ellos 3 son los principales, de los que más oímos hablar como fundadores de Waze, pero el que normalmente la gente ubica como el fundador de Waze es Noam Bardin. Noam Bardin, o sea, te digo, no era el fundador original, pero sí se conoce como el ex-CEO de Waze y el cofundador. Y es porque él, o sea, la empresa empieza en 2006 y a él lo invitan a unirse al equipo en marzo del 2009, 3 meses después de que había lanzado la aplicación en Israel. Y él se involucra a tal grado y agrega tantísimo valor que antes de la Serie A y de que los inversionistas entren, le dicen, vente y sé cofundador de la empresa, aunque no empieza en el día 1, ¿no? Él nace y crece en Jerusalén y estudia una licenciatura en Economía y Ciencias Políticas de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Él como que toda su vida personal y profesional, siento que ha tenido 2, 3 intentos de meterse en la vida política o pública y no le ha gustado, pero trae este origen y está divertido porque, o sea, él, mucho de su mensaje principal y de su creencia es que él quiere cambiar al mundo. Originalmente, ¿ok? O sea, él dice como yo originalmente quería cambiar al mundo y era mi driver, pero quería aplicar al Banco Mundial y luego cuando está en la universidad toma la oportunidad de trabajar en una startup y lo que dice él es que, a ver, nosotros tenemos la culpa, o sea, nosotros los ciudadanos, la gente como educada joven, porque nos dedicamos a la alta tecnología o a las startups en lugar de a la política, porque lo que nos gusta es ganar dinero y trabajar con gente interesante y tener desafíos interesantes y dejamos el sector público para
esos talentos que no fueron reclutados por estas empresas de tecnología. Y él luego cuenta una historia personal de que cuando se trata de meter, dice, no, la verdad que esta gente no está al nivel de la que está la gente con la que yo trabajo en tecnología. Justo. Ahora, él en 1996 cofunda Delta 3, que era una empresa que desarrollaba tecnologías de telecomunicaciones por internet y fue director, o sea, CEO hasta el 2002. Él, o sea, 1996 es cuando empieza Yahoo, es un gran periodo para el internet. Y él lo que dice es que, o sea, podías aprender una cierta tecnología, te volvías un experto en poco tiempo y reinventabas todas las reglas del marketing y de la tecnología, aunque algunas cosas no funcionaran, ¿no? O sea, como esa era del move fast, ¿cómo era? Break everything, ¿cómo era? Sí, ajá, esa ¿no? mentalidad. Como esa Era, mentalidad, ajá. muévete rápido y rompe todo, Sí. que hoy ya no aplica, ¿no? No. Pero era mucho esa mentalidad. Sí. La empresa cotiza en el Nasdaq en 1999 y llegan a un valor de mercado de $1,000 millones. Güey. Sí, o sea, salen a bolsa en Salen a bolsa 1999. y llegan a un valor de mercado de $1,000 millones. Y después de eso, ¡piu!, la burbuja del .com estalla. Se rompe. Y bueno, y dicen, nos desplomamos hasta alcanzar un valor de $80 millones, muy sólido para pues, su primer emprendimiento, sí, ¿no? Delta 3, no le fue tan mal. Se va a Harvard a hacer una maestría en administración pública y ahí es cuando, o sea, regresa, dice, me voy a dedicar al sector público o a la política. Y en un quote que tiene, dice, es que, o sea, estoy decepcionado por la calidad de gente y la calidad de talentos que encuentro en el sector político o en el sector público. Dice, en cada empresa de alta tecnología hay una persona que cuenta los chistes, que es vista como un imbécil, pero ese cuate tiene un doctorado en matemáticas. Es decir, hasta el último peldaño de la gente es el peldaño más alto de la población. O sea, hasta el más tarado que está aquí. Algo le puedes aprender. Algo le puedes aprender y eso sí, no sucede en el sector público. Sí. Ahora, ¿cómo se funda Waze 2006 antes de nuestro chamaco Bardeen? Exacto. Entonces, la fundación de Waze. Estábamos en el 2006 con nuestro personaje amigo que se llamaba Ehud Shabtai, que le regalan un GPS. Es difícil que todos entendamos qué quiere decir me regalan un GPS, pero no sé si se acuerdan. Claro, de estos claro. como aparatitos que hasta que ponías en el coche, Sí. en el encendedor del Sí, coche. claro. Ajá. Eso era un GPS en esa época. Sí. O sea, no era como que estaba En todos lados. ajá, o en digitalmente Ajá. ahí como, o sea, era un dispositivo. Ajá. Y este cuate tiene el GPS en su mano y dice, esto es un arma poderosa. ¿Qué hago con él? Y justo ya estaba el tema de las aplicaciones, o sea, como que ya se estaba construyendo que si los smartphones, que si la BlackBerry. Y entonces dice, voy a hacer una aplicación que usando este GPS, la gente alimente y nos vaya diciendo si hay accidentes de coches, si hay tráfico. Y entonces unimos el mapa del GPS con una especie de comunidad o red social que alimente y que haga que entonces todos sepamos por dónde irnos, porque por acá hay tráfico, porque por aquí hay un accidente. Entonces, es literalmente la visión de Waze desde el principio. ¿Y qué pasa? Los canijos del proveedor del GPS lo bloquean. Le mandan un cease and desist, que es estas cartas en donde una empresa te dice o paras de usar este producto o te demando. Y entonces este cuate se queda sin el GPS, o sea, se queda sin pues al final la data más importante que era el mapa. Claro. Y entonces dice, ¿sabes qué? Tengo que desarrollar mi propio mapa. Pero lo voy a desarrollar de una forma más eficiente que la competencia. Y es que voy a tener a estas personas, editoras, que con un GPS, o sea, que con una tecnología de geolocalización, ellos van a ir manejando por la vida. O sea, tú bajas la aplicación y se te abre un lienzo blanco. Un mapa blanco. Nada. O sea, una pantalla blanca. Y entonces vas manejando por la vida y se va dibujando por donde vas pasando. Y dices, esto es una calle. El sistema registra dice, como que calle. estás manejando por una calle. Si te fijas, la aplicación de Waze solo funciona para manejar en coche. O sea, no para llegar caminando a algún lugar. Lo había pensado. Entonces, se le ocurre esta brillante idea de que los mismos usuarios vayan alimentando y construyendo el mapa en conjunto, ¿ok?
Y la empieza a aprender, o sea, empieza a tener tracción y se empieza a dar cuenta que la gente realmente sí busca o sí quiere esta solución. A este producto le llamó Free Map y un poco como que él dijo, estos idiotas del GPS me están cortando, o sea, me están cerrando la llave, pues voy a lanzar un producto que les va a competir y los va a matar. O sea, como que un poco fue... Y entonces le pone Free Map porque era como una aplicación gratis solo para los israelíes. O sea, estaba en hebreo, era enfocado full en Israel. En 2007 se asocia con Amir y Uri, que son los otros fundadores, y juntos crean LinkMap, que es una aplicación cuyo propósito es la creación de mapas en tiempo real con la ayuda de sus usuarios y que solucione los problemas de tráfico. O sea, los dos lados originales de la aplicación que creo. Sí, solamente que con ellos ya, o sea, Uri es el cuate con mente más comercial. Okay. Entonces, cuando se unen ellos al equipo, ya lo empiezan a ver como cómo convertimos esto en un negocio y no nada más un free map para que la gente de Israel tenga toda esta data y gratis y nos freguemos al otro que me cortó la llave, ¿no? O sea, como que fue ya darle un sentido más de negocio. 2008 ya le cambian el nombre a Waze. Y dato curioso, para este punto ya tenían 2,500 conductores, que igual, o sea, digo, suenan muy pocos, pero pues ya tienes a 2,500 personas mapeando, ajá, dibujando cada calle de Israel. Sí. Y dato curioso, el nombre de Waze viene porque le querían poner Waze, W-A-Y-S, como de formas de llegar, las distintas formas de llegar a mi destino. Y Waze ya estaba tomado ese nombre, ya estaba registrado y les querían cobrar un dineral por comprarlo. Entonces dice, ¿por qué no le cambiamos como las letras, que diga Waze, pero de una distinta forma y nos sale más barato? Y esta trifecta es la que hace la magia de Waze, ¿no? Porque lo que hacen es transformar una aplicación que era LinkMap, que era esta aplicación dedicada al diseño de mapas, a Waze, que es la aplicación que identifica problemas de tráfico y genera rutas en tiempo real. Porque además el GPS no te generaba rutas originalmente. No sé si se acuerdan de eso. O sea, era un mapa. Ni había internet así como que... O sea, tú era como agarrar la guía roji y ir por ahí. O sea, tú solamente tenías el mapa. Pero estos cuates ya juntos dicen cómo transformamos esta grandiosa idea de que los usuarios vayan construyendo, porque aparte dicen que era muy chistoso, o sea, el usuario que no tenía como conexión a internet todo el tiempo, entonces iba dibujando y se iba dibujando en el lienzo blanco, llegaba a su casa, lo conectaba a internet y ya se actualizaba hasta después. Está increíble. Ajá. Y en 2009 ya tenían 17,000 conductores y la gente estaba feliz adoptando este nuevo producto. Y algo que se sentía como que cuando tú usabas Waze, te sentías bien de que estabas haciéndole un beneficio a todo el mundo. O sea, porque tu contribución aportaba a que otros encontraran una mejor ruta. Entonces, esa parte de comunidad fue de las cosas que hizo más fuerte a Waze y que el engagement, la participación, fuera tan alta, ¿no? Luego inventan MapRaid, que es una herramienta en donde ya, se empiezan a dar cuenta que había muchos errores cuando solitas se manejaban las rutas y pues obviamente surgían errores, no era como perfectamente exacto. Y entonces sacan esto MapRaid y el MapRaid es esta herramienta para que editores avalados por Waze, o sea, te tenían que acreditar a que sí lo podías hacer, se metieran manualmente a corregir cosas. Entonces, si ellos iban usando la aplicación y se daban cuenta que había un error, pues llegaban a su casa y editaban y lo corregían. Y en 2009 ya es cuando se traen de CEO a Noam. Y la realidad es que, o sea, en mi opinión, y creo que es como una opinión, o sea, es el consenso, Noam es quien realmente... Sí, yo también creo. ¿Sabes? Como hace lo que es Waze. Entiende Waze, sabe lo que es todo. En 2010, la empresa
ya levanta $25 millones en la Serie A. Noam dice que uno de los errores más grandes de los socios de Waze, de los fundadores de Waze, fue esa ronda. Uh-huh. Porque la evaluación fue muy baja y se diluyeron mucho. O sea, le cedieron una parte súper grande. O sea, como que no hay registros de cuánto fue, pero se dieron muchísima participación del equity que ellos tenían. Claro. Y eso, luego ya cuando lleguemos a la parte de la adquisición, vamos a ver cómo los afectó, porque fue una compra millonaria, o sea, una venta millonaria, y los socios no necesariamente se salieron tan ricos. O sea, están muy bien, pero ya quisiéramos, pero debieron haber salido mejor, ¿no? En 2011, la aplicación se actualiza para mostrar puntos de interés seleccionados por la comunidad en tiempo real, incluidos eventos locales como ferias callejeras y protestas. O sea, ya estamos hablando que en 2011 ya es tiempo real. Uh-huh. O sea, ya no es de que te tienes que ir a tu casa a ver. Se actualiza y entonces la protesta ya acabó, sino que aquí está pasando en tiempo real. Y la actualización de la ruta. Claro. Porque hoy en día algo que queremos, lo que tú decías hace rato, si yo me equivoco, pues no importa, recalcula una nueva ruta. Claro. Pero si la actualización no es en tiempo real, claro, pues ya valió. O sea, ya te había trazado tu ruta y... ¿no? Y no sabes si hubo una protesta en la calle en la que ibas a pasar. Uh-huh. 2012, Waze estaba creciendo más rápido que toda la industria de la navegación combinada. O sea, imagínate que todas las aplicaciones y los dispositivos de navegación para automóviles tenían 20 millones de usuarios juntos. Todos los jugadores. Y Waze tenía 25 millones en 2012. Tenían un mejor producto. Definitivamente tenían un mejor producto. Para 2013 ya tenía 50 millones de usuarios. Un año después. A nivel, sí, se duplicó. Uh-huh. Y es cuando ya nos acercamos a la adquisición. Entonces, con 50 millones de usuarios, Google compra Waze por, no se sabe el monto exacto, okay, pero entre $1,100 millones y 1,300. La mayoría de esto fue cash, fue efectivo, y es lo más alto que se había pagado en una adquisición de una empresa de tecnología en la historia. O sea, ahorita ya... Sí, ya hay más. Ya hay más, pero para ese punto... Más, ajá. Ok, ahora, ¿qué es lo más importante que tenemos que entender en esta adquisición? Fueron súper como vocales y transparentes de que nada de esto... O sea, nada de la independencia de Waze iba a cambiar. O sea, que se iba a adquirir para darles más recursos, para que crecieran, pero que el equipo se iba a quedar en Israel, que la marca se iba a tratar como independiente y que el equipo iba a ser el mismo. O sea, que Google prácticamente no se iba a meter. Uh-huh. Y que Google Maps y Waze se iban a tratar como dos productos completamente diferentes. La misma historia de WhatsApp y Meta. Exactamente. Me igual. Recordó cañón. Cañón. O sea, que les dicen mucho como no. O sea, ustedes operen independientemente. Y me hace sentido porque creo que Bardeen era un cuate que priorizaba muchísimo el producto, como al usuario final, ¿no? En el caso de WhatsApp era mucho la privacidad, pero aquí creo que Bardeen prioriza mucho al producto final y él dice, si no tengo independencia, ¿cómo sé que voy a tener control sobre ese producto? ¿No? Exacto. Ahora, para este punto, antes de la compra, había rumores fuertes de que Facebook y Apple, los dos, estaban como coqueteando la idea de comprar a Waze. Y Waze decide cerrar con Google. Lo que dicen es que como para Waze era muy importante quedarse en Israel y Facebook quería que si los compraban se mudaran a Menlo Park con ellos. Entonces que por eso los fundadores de Waze decidieron venderle a Google y no a Facebook. Eso es lo que dicen. Ahora, ¿por qué Google compraría una aplicación que generaba $2? O sea, la realidad es que no monetizaba. No.
En por- 1,100 millones de en dólares. 1,100 millones de dólares. O sea, ¿cuál es la verdadera razón detrás de esa decisión? Claramente la decisión no es ni por la tecnología, ni por las ventas, porque obviamente no. Y la razón que creemos. A ver, hay dos razones que creemos. Número uno es que Waze tenía muchísima data de los usuarios y de usuarios que tenían una participación muy alta y un como goodwill de regresar a la aplicación muy fuerte. Sí, de decir si hay un bache, si hay un, ya sabes. Y sí reportarlo, cosa Sí. que en Google Maps no pasaba, ni No. pasa, ni creo que va a pasar. O sea, como que habían logrado como formar una comunidad de gente comprometida con regresarle a su comunidad muy especial. Que para el tema de tráfico y rutas es ultra necesario, porque sería operativamente imposible que tú tuvieras a gente en todas las ciudades, en todos los rincones, actualizando si en una zona hay tráfico. Ajá. Entonces era necesario. Y, o sea, y es una idea increíble. O sea, yo la verdad es que si antes de que existiera Waze me hubieran planteado esa idea, les hubiera dicho, están idiotas, la gente no va a estar actualizando. Sí. De que vas manejando y actualizando. O sea, como que yo no hubiera visto que eso Ese podía futuro. suceder. Que solo si tengo una queja con Waze, Waze, si nos estás oyendo. O sea, en el tercer mundo no puedes poner. Hay un bache a 580 metros, güey, no veo 580 Sí. metros de aquí a allá. O sea, hay 2,000 coches. Y somos 20 millones de ciudadanos 2,000 manejando el periférico. Y 2,000 baches. Y 2,000 baches. Todo ¿Hay el un tiempo. accidente a 1 kilómetro, sí o no? No soy monividente, güey. Sí. O sea, tengo un rango de vista de 100 metros. ¿ya Y se sabes? te queda ahí La así, y no te deja notificación. ver atrás. Entonces Sí. a veces mientes. Sí, para que se calle, para que se quite. 100%. Entonces, la primera razón que creemos por la que se compra Waze es por tener la data de los usuarios. Y la segunda, y yo creo la más fuerte, es por evitar Yo que la también. competencia los agarrara. Y les voy a dar un poquito de contexto de en qué andaba la competencia en Entiendo, las Big Tech en ese No, momento que se ajá, la querían pelear. que son Apple y Facebook. Entonces, ¿cuál es el contexto de Apple en ese momento versus Google? En esa época, Google y Apple se peleaban por las aplicaciones buenas. Porque es que ahorita no lo vemos, pero en ese momento era inaudito pensar que una aplicación iba a estar en los dos En sistemas iOS, en operativos. Android. Porque era como, tienes que ganar la exclusiva para que tal aplicación quiera estar en tu, Claro. en tu sistema operativo o en tu, ¿cómo se dice? Sí, sistema Sí, en tu operativo. sistema operativo. Ajá. Y porque son diseños completamente distintos. Hoy en día ya nos dimos cuenta que todas las aplicaciones diseñan Viven en las dos. viven en las dos. Pero en esa época no era tan fácil ver que eso iba a suceder. O sea, había como una pelea muy fuerte. Y lo otro es que Apple, no sé si se acuerdan, Claro pero que me no, acuerdo. o sea, esto fue brutal. Fue un momento de esos de Twitter donde el internet Densos. explotó, Sí. o sea, en risas y diversión, Ajá. literal. Me acuerdo. O sea, Apple acababa de lanzar su aplicación Apple Maps y quitó a Google Maps, o sea, del iPhone. O sea, cuando tú comprabas tu iPhone, ya no te venía. salía, ya no te salía el Google Maps. Y entonces la gente estaba desquiciada. O sea, yo me acuerdo de tratar de usar Apple Maps No, ¿cómo? y te mandaban al otro lado de la ciudad. O la gente acababa en bosques, Ajá. o te llevaba a ríos que tenías que cruzar. O sea, me acuerdo de toda esa era de Twitter de la gente. O sea, fue un error muy grave sí. de Apple. O sea, me atrevo a decir, pues de los pocos así, Sí, de esos regadas peores. fuertes. Y hasta Tim Cook escribió una carta, o sea, que la leyó así públicamente, en donde decía, esto es un desastre, o sea, me disculpo realmente, porque aparte, acuérdate que justo Steve Jobs había fallecido y Tim Cook estaba agarrando el mando de la empresa. Sí. Entonces, sí fue un muy mal momento para el pobre de Tim Cook, como que la gente empezó a decir de que Tal vez este no es es un el bueno güey. para nada, ya sabes, Claro. como que la regaron trayendo a este cuate. Y entonces lee una carta en público en donde pide disculpas y le sugiere al público a que usen Waze en vez de Apple Maps. Se empiezan a hacer rumores de que Apple va a comprar a Waze. ¿Y qué pasa? O sea, literalmente hasta se empieza a decir que lo que estaba en la mesa eran $500 millones. O sea, que Apple estaba ofreciéndole a
A Waze pagarle $500 millones, que Google le acabó pagando el doble. Entonces, Apple públicamente siempre negó que esto pasaría, o sea, que Haría esto estaba muchísimo pasando. sentido que... Yo creo que sí pasó Yo y también. que, pues, obviamente, como Google ofreció el doble, pues Waze escogió a Google Claro. y Facebook los iba a mandar a Menlo Park. Entonces, como que para Waze fue súper claro escoger a Google. Sí. Pero, pues, Apple siempre ha negado que esto hubiera pasado. Ahora, ese es el contexto de Apple. Ahora, Facebook. ¿En qué andaba Facebook? Facebook estaba en esos momentos haciendo su IPO. Facebook ya tenía el modelo de monetización de cobrar por ads, por anuncios, Claro. que era el único y gran competidor para Google. Claro. ¿Quién más le competía a ese grado a Google? O sea, Google fue el pionero de cobrar por ads, ¿no? Sí. Y cuando Facebook saca ese modelo, pues es su competencia, y hoy en día, pues es su competencia más fuerte en los anuncios. Sí, total. Y además, Facebook ya estaba empezando a construir este como conglomerado de redes sociales. Sí, acaba de comprar Instagram. Y WhatsApp. Waze es justamente una red social. O sea, es la traducción de un mapa a una red social. Totalmente. Entonces, tenía sentido que Facebook quisiera comprarlo. No tenemos datos de que hubiera una conversación tan avanzada o de que ya hubiera un número de cuánto estaba ofreciendo o algo. Lo que sí sabemos es que hay como información por ahí, por allá. Mismo el Noam ha dicho públicamente que cuando se consideraba si se la vendían a Facebook, el tema por el que no quisieron fue porque Facebook hubiera querido que se fueran a Menlo Park. Entonces, como porque que si hay algo... sabríamos eso, obviamente había una Pero conversación. ¿por qué sabríamos eso? Claro que había una conversación, Claro, ¿estamos de acuerdo? Probablemente una tercera razón, que yo sí creo en esta razón, Yo creo que esa es que nuestra es historia. empezar a tener a los usuarios de Waze para poco a poco irlos migrando o poco a poco ir dejando morir a la aplicación de Waze y... Que obligatoriamente, porque es que irlos migrando suena, o sea, Sí. Yo me voy por la idea de que la realidad es que Waze era un competidor muy fuerte para Google Maps. Google Maps es una buena apuesta, o sea, es una gran apuesta de Google. Waze tenía un mejor producto y un mejor equipo que sabía hacer las cosas. Y yo creo que Google quería matar a Waze. Sí, yo O también sea, creo. Más que migrar a los usuarios, porque nunca has recibido una notificación que te diga, deja de Cámbiate. usar Waze, cámbiate a Google Maps. Claro. ¿No? Como ha pasado con aplicaciones de podcast o Google Podcast que te migraron a tal. Entonces, más bien era como vamos a matar a estos güeyes, pero en silencio. Sí. Ese ¿Qué es mi lo punto. que cree? Bueno, ahorita vemos. Que ahora vamos a hablar de eso. Porque, o sea, Noam Bardim sale de Google en, o sea, 2020, ¿no? 2021, me parece. Sí. Y 2021. publica todo lo malo que tiene Google, todas las cosas negativas que no dejaron florecer a Waze, y escribe como una tipo carta, o sea, está como puesta como en formato carta. Y les voy a contar básicamente por qué él dice que hubo dos grandes errores en Waze, o sea, que él considera como fundador que se hicieron. El primero que ya dijiste. Espérame, antes de que vayas a los detalles Sí, de sí, la sí. carta, decir que él introduce esto como diciendo, la gente me pregunta que por qué me salí o sea, De que por qué Waze. dejé de trabajar de Google, o sea, de Google. De Google, claro. Trabajó 7 años en Google. Y él dice, la gente me pregunta por qué me salí de Google cuando todo el mundo es como Claro, Google, es el wow, dream Google. job, ¿no? Y yo lo que contesto siempre es, la pregunta es, ¿por qué aguanté 7 años en Google? Imagínate lo Qué fuerte. duro, Ajá. güey, nuestro Mr. Bardim. Ahora sí, echa. O sea, ahí ¿Qué te va. venía en esa carta? Los dos errores que él considera, y lo toca un poquito en la carta, o sea, aunque la carta está más en el segundo, el primero es el que ya dijiste, que en esas rondas iniciales, o sea, en esa serie A de los 30 millones y tal, se diluyeron mucho, y eso hizo que hubiera menos ¿cómo decirlo? O sea, skin in the game, que los cofundadores se sintieran más alejados ya de la operación porque había menos que ganar. Claro. Entonces, él sí habla de ese momento, o sea, como un momento crítico de esas rondas. Que de hecho, cuando dije lo de la adquisición, Ajá. se me olvidó mencionar que entre tentaban todos. un IPO también. Sí, pero que entre todos Sí.
todos los founders y el CEO Sí. y todos se llevaron menos de $200 millones Nada. si lo suma. Y eran como, o sea, los tres de los que hemos hablado, el CEO Nada. y otros dos, hace cuenta. O sea, Nada. realmente para lo que lograron, Para no los se llevaron. $1,200 millones, cuando me estás diciendo que la mayor parte de esa adquisición fue en efectivo. Exacto. O sea, cuando decimos en efectivo, es que ya me lo preguntaron una vez, o sea, normalmente Dinero. cuando hay una adquisición se divide en dos, acciones o lo que se llama efectivo, y el efectivo no es en dinero físico, sino que, o sea, te lo depositan, ya sabes. Pero bueno, entonces esta carta creo que deja ver qué sucedió todos estos años, estos 7 años, que Waze estuvo adentro de Google, donde nos perdemos muchas cosas de la historia. Y él empieza diciendo que, o sea, quiero decirles que Waze tiene el apoyo de Google y que vamos a continuar existiendo, ¿ok? Cuando se sale, él dice, Google nos prometió que nosotros íbamos a ser independientes, que íbamos a ser una marca independiente, con un equipo independiente, que nuestra visión se iba a ser la misma, pero que íbamos a tener la ventaja de este gigante que era Google con su infraestructura, su equipo tecnológico, y eso nos iba a llevar al siguiente nivel, ¿ok? O sea, como que esta es la premisa. Ya entendimos la premisa y ahora sí dice. ¿Cuál es? O sea, lo divide como en 5 puntos que considero por qué trabajar en Google fue espantoso. La primera dice, yo no me di cuenta lo diferente que era trabajar en una startup independiente que en una corporación del tamaño de Google. Cuando firmamos, aunque vimos ese contra, yo siempre vi mucho más grande el plus de ser parte de esta grande corporación. La primera es el tema del talento y los empleados y la motivación de los empleados. Dice, cuando tú eres una startup chica, la motivación de los empleados está en crear el mejor producto posible para que ellos trabajen en la mejor empresa posible, que aún no es la mejor empresa posible, pero se va a construir con el mejor producto. Y una vez que esté construida esta mejor empresa posible, ellos van a tener más dinero, más acceso a otros trabajos y a otras oportunidades y a otras startups que ellos fundarán. Y además tienen el plus del equity. Claro. El equity está directamente, o sea, sus acciones están directamente relacionadas al producto. Ahora, cuando tú eres parte de una organización como Google, el producto no es tan relevante. ¿Por qué? Porque aunque los empleados tienen acciones, las acciones no dependen de Waze. Por ende, no dependen directamente del producto en el que están trabajando. Dependen de lo que le sucede a una gigante corporación llena de gente talentosísima, y esas empresas siempre están generando más equity, más dinero, tus acciones cada vez valen más. Es muy raro que no. Entonces, eso no es una motivación. Sí, da pie a free riders y a gente que lo único que quiere es acabar trabajando para Google. Exacto, y eso es lo que dice. En una frase específica dice, aquí el problema es que la motivación principal de los empleados que entran a estas grandes empresas de tecnología es su carrera, no su pasión o misión. Y esa carrera corporativa, o sea, subir de puesto, es lo único que les garantiza que ellos van a ganar más dinero. Claro. Y entonces lo único que les interesa es trabajar en productos que sean visibles para los directivos o inversionistas. Que los hagan para subir que de los puesto. vean Sí. y los hagan subir de puesto. Y entonces les den más acciones, más sueldo. Es correcto. Entonces dice, la gente incorrecta se empezó a atar a Waze. La otra es que el tema de contratar, promover y despedir. O sea, muchas veces cuando una empresa, y lo dice él, no lo estoy diciendo yo, pero dice Bardeen, muchas veces cuando una empresa se mueve tan rápido, hay roles que simplemente dejan de tener sentido, no porque la persona sea un mal empleado, no hay una razón de despido. Simplemente ese rol ya no hace sentido. Como dice, como la teoría de Netflix, ¿no? Justo. Como de, o sea, nosotros amamos a nuestro talento, Pero nos sirvieron para algo. Si ya no sirven, se no. van y viene el siguiente. ¿qué pasa? Dice, estás hablando de que Google ya es una corporación que tiene procesos de recursos humanos y de correr a empleados y tal, y se vuelve tan cansado correr a alguien sin una razón tan específica, con la simple razón él lo pone como que pues no estás haciendo tan buen trabajo o ya no eres tan necesario, que lo que empieza a pasar en Waze es que empiezan a botar talento. O sea, yo contrato un empleado, ese empleado ya no hace sentido en mi equipo, entonces te lo aviento a tu equipo. Entonces tú se lo avientas al equipo del otro.
Y ahí vemos cómo nos arreglamos. Sí, como ahí nos vamos peloteando. Y si yo necesito a alguien para contratar, va a ser tan cansado el proceso de contratar y meter a alguien en la organización que mejor agarro a uno de esos que van rotando de equipo a equipo. Entonces no tienes el talento correcto para la posición correcta. La otra dice, el tiempo que le tuve que dedicar a la parte legal, de política y de privacidad. Sí. Típico de las corporaciones. O sea, se me fue la vida en eso y también se me fue la vida en que el foco deja de ser el producto y empiezan a ser los inversionistas. Y las conversaciones giran alrededor del precio de la acción, del retorno por acción, del porcentaje de utilidad y no del producto. Claro. La otra, que él dice que está, o sea, se me hizo muy buena, lo que más me enojaba es que creo que hoy las personas jóvenes lo quieren todo. Cuando nosotros empezamos a finales de los 90, entendíamos el concepto de balance vida-trabajo como temporadas en las que le dedicabas todo a tu trabajo y tu vida personal sufría, o temporadas donde le dedicabas toda tu vida personal y tu vida profesional sufría. Pero aquí la gente quiere, o sea, la gente joven quiere que las promuevan rápido, que tengan dinero fácil, o sea, no fácilmente, pero que ganen bien desde el inicio, que se sientan llenos de propósito, pero además lleguen temprano a su casa, no se pierdan la clase de yoga de las 11 de la mañana y, honestamente, tener problemas haciendo juntas porque es que no me puedo perder a este instructor de yoga o me estoy tomando un día personal, me volvían loco. Sí, que siento que en Google es mucho la cultura, Es ¿no? mucho la cultura. Sí. Y él lo que dice es que él estaba acostumbrado a trabajar con gente que estaba dispuesto a darlo todo con tal de ganar. Y cuando la cultura deja de ser la suya. Entonces, decía, yo me veía como el loco que había un problema en el producto y nadie se quería quedar a arreglar el problema en el producto. O sea, yo no creo que te tengo que dar más puntos por quedarte más tiempo en la oficina. Lo único que creo es que si hay un problema lo tenemos que resolver. Y si esto fuera una startup, todos nos quedaríamos a resolverlo. Ya. Ahora, al final su conclusión es la siguiente. O sea, él dice, yo creo que el modelo de Alphabet, o sea, la compañía, la mamá de Google, está bien. Es el modelo correcto. Pero creo que se deberían de enfocar en ser una compañía, o sea, en una holding company, en un conglomerado, no tanto en una fábrica de ideas, como lo hicieron con Waze, que ahorita vamos a tocar ese punto. Por ejemplo, Amazon con Audible, pone ese ejemplo. Y él lo que dice es, al final del día, Waze no ha podido evolucionar como debería de evolucionar, porque ya no es un producto independiente, porque nuestro competidor más fuerte está adentro de, y ahorita tú vas a tocar ese punto, pero está dentro de la competencia. Digo, Claro. o sea, nosotros somos nuestra propia competencia. somos nuestra propia competencia y el bebé de Google, que es nuestra competencia, pues va a tener prioridad sobre nosotros, que somos esta fabriquita de ideas que compraron por 1,100 millones de dólares y no valemos $1 trillón. Claro. Entonces, creo que su análisis es muy bueno y se siente muy decepcionado por lo que ha pasado con el producto. Que, o sea, yo como que, por ser abogado del diablo, Ajá. le preguntaría dos cosas, Ajá. si lo tuviera enfrente. Y le diría, número uno, ¿crees que no estaban listos para una adquisición? O sea, porque si me estás diciendo que lo que te fregó fue que ya no eran una startup y que tenían que seguir procesos de una compañía más grande, protocolos, burocracias, etcétera, etcétera, probablemente vendieron antes de tiempo. Puede ser. O sea, como que todavía no llegaban a una madurez en donde estuvieran listos como para pasar al siguiente nivel. Y la segunda es que podría ser esta carta un poco una justificación a por qué, bajo su liderazgo, Waze no creció más de lo que tuvo, o sea, por qué no cumplió las expectativas de lo que la gente pensó que iba a lograr dentro de Google. Ok, me gusta. Estoy siendo abogado del diablo porque ahorita obviamente vamos a ir a contar varias cosas en donde le dan la razón a él. Pero sí siento esta carta un poco como... Sí, una justificación. Una justificación de estoy saliendo de Google. O sea, claramente está saliendo enojado de Google. No sabemos qué pasó. No, súper enojado. Súper enojado. La realidad es que Waze, o sea, él sale de Google y Waze tiene 140 millones de usuarios
que si te pones a pensar no es nada. Sí, no, versus los 4,000 millones de usuarios, o sea... Entonces, ¿por qué no llegó a poder hacer uso de esa plataforma tan gigante y esos presupuestos tan gigantes que tenía dentro de Google para crecer más? Entonces, hay dos respuestas. O uno, porque o sea, tuvo mal liderazgo o lo que tú quieras. O lo que o vas el a otro, contar. lo que voy a contar. Exacto, ¿no? verdad. Entonces, ¿qué pasa? Toda esta carta y esta salida de Google de este cuate es 2022. Perdón, 2021. Y en 2022, ¿qué pasa? Waze pierde su independencia y se empiezan a crear rumores de que este es el primer paso para que la app muera. Recordemos que lo más importante para la gente de Waze, especialmente para Noam, que fue el que siempre defendió esto, era que se mantuviera la independencia de Waze y se tratara como una marca aparte, con un equipo aparte y no como un producto dentro de Google. O sea, ese siempre fue el acuerdo y la promesa. Dura 10 años esta promesa y en el 2022, se hace un cambio estructural. El equipo de Waze se integra en el equipo de Geo, o sea, de mapas, de Google. Este equipo incluye Google Maps, Google Earth y Street View. Si lo piensan, el único de esos tres que es un producto como tal es Google Maps. Google Earth es solo una característica o una herramienta dentro de Google Maps y Street View es lo mismo. Entonces, si lo piensas, Waze va a ser solo, o sea, realmente el producto bebé y principal es Google Maps. Es Google Maps. Y los demás sirven a Google Maps. Sirven a Google Maps. Totalmente. Entonces, creo que aquí está el core de todo lo que se piensa que va a pasar. Totalmente. ¿No? Ahora, cuando pasa esto, o sea, cuando se incorpora el equipo de Waze bajo el liderazgo de la rama de Geo de Google, anuncian que Google sigue profundamente comprometido con la marca única de Waze y que su querida aplicación y su próspera comunidad de voluntarios y usuarios son lo más importante para ellos. La realidad es que en la escala de Google, lo que yo te decía, Waze nunca, o sea, no pinta. Sí, 1,000 millones de usuarios Google Maps y estos güeyes 130 millones. No pinta. No pinta. ¿No? ¿Por qué no pinta? O sea, esa es como la pregunta principal. O sea, si lo piensas desde el lado de Google, puede que haga sentido. O sea, ¿por qué voy a mantener toda una organización para 130 especial millones? Para 130 millones, cuando Google tiene miles de millones de usuarios, ¿no? Entonces, de alguna forma, económicamente, cuando están haciendo layoffs, puede que tenga sentido hacer layoffs en ese equipo. Y además ¿no? tomando en cuenta que 10 años antes estaban ya en 50 millones de usuarios. Es que no crecieron nada. O sea, el crecimiento ha sido muy poco. Lento, sí. ¿No? Por eso te digo que siento que este cuate un poco se trata de justificar. Y por otro lado... Dices, ¿por qué no crecieron dentro de Google? ¿Por qué no les dieron las herramientas? Claro. Y por qué no mismo Google impulsó el crecimiento, ¿no? La realidad es que Waze nunca logró abrirse paso a lo grande y convertirse en un gran servicio de las masas que Google tenía. 130 millones, o hoy 140 millones, es un buen. O sea, ojalá yo una vez pueda crear un producto para tantos millones de personas, pero no en el universo de Google. No en 1,000 millones. ¿No? Y entonces es cuando pensamos en esa carta de Noam Bardim, claro, que tú mencionaste, que nos está abriendo los ojos a todo lo que fue su experiencia dentro de Google. Y nos preguntamos, ¿realmente no fueron capaces de crecer por todo lo que está diciendo ahora este señor? O sea, la carta, y justo ahorita los 4 puntos que tú vas a tocar, siento que se divide en 2 partes. Una es la parte de cómo fue Waze dentro de Google y otra es su management y la experiencia de él dentro de Google. Entonces, esta parte que tú vas a tocar es más, para mí, da ya la solución a la pregunta que estábamos planteando, porque la parte que yo te conté está abierta a interpretación. Es, oye, le dediqué mucho tiempo a legal. Pues sí, pero también el güey de Google Maps. Oye, le dediqué mucho, ¿no? Hay mucha burocracia en el hiring, firing. Oye, pero también el güey de Google Maps, también el de Google Lens, también el de lo que sea. Total. Entonces, estos 4 puntos para mí sí es donde dices, se lo chingaron. Sí, exacto.
en esta carta, algo que él agrega es Google, en lugar de ver a Waze como una marca que hay que cuidar y promover y impulsar y darle presupuesto y darle visibilidad y etcétera, etcétera, la trató como una incubadora de ideas que deben explotarse. Google Maps adoptó rápidamente cada idea que tuvimos, dijo él. Entonces, el equipo de Waze se le ocurría una gran idea, la llevaban al board para ver si la podían, porque aparte más de toda la burocracia. Y el board decía, equipo de Gio, háganle esto a Google Maps. Entonces, es lo que, o sea, lo que él cuenta, ¿no? Esa es la respuesta. La empresa tampoco utilizó sus vastos recursos para atraer nuevos usuarios a Waze. La tienda de aplicaciones de Android nos trató como una aplicación de terceros. No hubo preinstalaciones en los dispositivos ni distribución adicional. Tiene toda la razón. Claro. O sea, tú comprabas un celular Android. Y te venía Google Maps, Y no te venía Waze. Google Maps. Y Waze también era parte de del grupo de aplicaciones de Google. ¿Por qué no venía Waze? Porque no querían que fuera el competidor. Esa es la realidad. Exacto. La compraron para tenerla en la cajita y que nadie más... Y eso, ¿no? sacar ideas y ver qué estaban haciendo y hasta probarlas, y no crecemos mucho en usuarios y no nos importa. Y dice, teníamos un presupuesto de marketing mucho mayor antes de ser comprados, pero estábamos limitados en lo que podíamos hacer y en los terceros con los que podíamos trabajar debido a la política corporativa. Claro. O sea, que no les aprobaban si tenían una idea de asociarse con Chuchito Pérez. O sea, era toda una burocracia. Tenían lo peor de los dos mundos. O sea, Exacto. ni te doy acceso a mi tienda de aplicaciones al 100, pero, ¿qué crees? Tienes que cumplir las reglas como si sí la tuvieras. Pues imposible. Exacto. No puedes negociar directo con Xiaomi. Exacto. Y finalmente dice, todo el crecimiento posterior a la adquisición de Waze provino del trabajo que hicimos y no del apoyo de Google. Mirando hacia atrás, probablemente podríamos crecer mucho más rápido y mucho más eficientemente si hubiéramos seguido siendo independientes. Y con esto concluye La respuesta. su mensaje. Y Y al final, si quieres, hacemos la reflexión a ver qué creemos, ¿no? Si hubieran crecido más o esto es, te digo, justificación. Sí, porque ahí, o sea, Google lo que dice es, güey, tengo una marca súper fuerte que a la gente le encanta. ¿Por qué voy a estar peleando contra una marca chiquita? ¿Cómo la voy a adquirir para eso? Siempre fue una marca chica. Cuando la adquirí tenía 50 millones de usuarios. Sí. No hace ningún sentido esta pelea que tú crees que tuvimos internamente porque yo no tuve esa pelea. Claro. O sea, para Google esto es, no te diría insignificante tampoco, pero no mueve la aguja. O sea, estaría interesante entender y ver si hay algún análisis de la razón, o sea, o de alguien interno de Google de por qué compraron a Waze en el primer momento. Porque sin esa pieza del rompecabezas, para mí es muy obvio que los querían matar lento. Es que hay un debate, o sea, digo, yo sí tengo una opinión, pero me gusta como ser abogado del diablo y entender. Y poner el otro lado de la moneda y decir, o sea, chance no, ¿no? Entonces, todo este tiempo, ¿qué había pasado? Noam era el defensor máximo de Waze. Y de su independencia. Y de la independencia dentro de Google. Pero, ¿qué pasa? En el momento en que Noam se harta y se va, o no sabemos qué pasó y por qué se fue, pero en ese momento ya no tenemos a un defensor de Waze y alguien que realmente tuviera como el interés de conservar esa independencia, esa cultura propia que tenían. Se va y la verdad es que nos quedamos sin el patrocinador oficial, vamos a decir. Y la gente dice, es que él, o sea, mismo el equipo dentro dicen, es que él es quien lideró el acuerdo de venta a Google, quien garantizó su independencia durante tantos años y lo dirigió guardando celosamente esta independencia. Cuando se fue, Waze perdió a su protector más grande. Claro. Y llega, chécate esto, que me acuerdo mucho de lo que siempre dices, que cuando las empresas como que ya están en las últimas, traen a CEOs mujeres. Cuando se va Bardeen, Google nombra a Parky como CEO de Waze. Parky era una mujer que venía de Hotwire. O sea, no sabía nada. Y tenía cero experiencia en navegación.
Era una crack, porque venía de dirigir Hotwire dentro de Expedia. Sí. O sea, una mujer crack. brillante y de verdad muy competente, pero no sabía nada de navegación. Y además la traen Al equipo de Geo. al equipo... No, la traen a Waze. No, pero, o sea, No, está sí. abajo de Geo. No, todavía no. Ah, todavía no. No. O sea, la traen a Waze Antes de que sucediera esto. antes de sacarlos de... Ajá, de Ah, wow. Eso. ¿Y ella seguía cuando la mujer migra No. en este equipo? No. ¿Qué pasa con esta mujer? Uno, no tenía experiencia en navegación. Y dos, venía de afuera, no tenía la cultura de Waze. Nadie se la transmitió porque el único que defendía esa cultura Ya y se esa había independencia ya se había ido. Y a los de Google no les importaba decirle a esta mujer, oye, lucha por tu independencia. Pues los de Google les da igual. Claro. Entonces ahí se pierde un eslabón. Y la verdad es que no es exitosa en su rol. No le va bien. Yo creo que es una mujer súper capaz, súper competente y súper inteligente, pero como que todo estaba diseñado para su fracaso, un poco. Sí. Y cuando se va, es cuando dicen, en vez de poner un Ya. CEO, Vamos a poner un manager. mejor traemos a todos los de Waze abajo del vicepresidente, o sea, del cuate que dirige Geo, o sea, Google Maps, básicamente, y vamos a correr a una buena parte del equipo de Waze que ya no se necesita como duplicar roles. Por supuesto. Y se vuelve un producto como los demás que dijiste, el Street View y el otro que es Google Earth. Obviamente se vuelve una herramienta que da servicio a Google Maps. ¿Qué empieza a pasar? Automáticamente Google Maps empieza a incorporar características muy especiales que tenía Como lo Waze. de the O sea, que, traffic. como lo del tráfico, como lo de la protesta de no sé qué, hazard, peligro. Esas cosas las agrega Google y poco a poco la realidad es que sí ha ido debilitando el valor que tiene Waze, o eso que diferenciaba tanto a Waze y que hacía que escogieras a Waze versus a Google Maps. Totalmente. Se vuelve redundante. Hoy en día la realidad es que Waze ya no ha tenido tantas actualizaciones. O sea, como que hay gente y hay toda una banda en Reddit muy Me encanta enojada Reddit. y que se queja de que no están actualizándose, o sea, que no están publicando actualizaciones ya en la aplicación de Waze y que eso Se quieras las que están no, llevando a Google Maps. se las están llevando a Google Maps. Y entonces Hace eso te sentido. obliga, de alguna forma, a ir migrando a Google Maps, aunque ames la interfaz de Waze, porque ya al final, si ya no la puedes conectar a tu coche, por ejemplo, porque ya esa actualización la descontinuaron, porque ya no puedes usar Google No hace ningún Waze. sentido. Y además también Google tiene esta característica de que, o sea, tienen demandas antimonopolio por todos lados. O sea, en Europa, en Estados Unidos, sí su característica es hacerse los dueños del mercado. No es 100%. No una situación específica, les pasa en todos los nichos. Entonces, mi conclusión y lecciones de este episodio, o sea, primero me encanta que no sabía muchísimas cosas de esto. O sea, no sabía ni siquiera que Google había comprado a Waze. No tenía idea que era una aplicación israelí. O sea, no tenía idea de muchas cosas. Pero además creo que habla de ese lado que se habla poco, de la obscuridad cuando viene una ronda de inversión o una compra corporativa para la empresa que tiene una cierta cultura. Que también lo vimos mucho en Yahoo. Es como todas estas Justo. pequeñas adquisiciones tienen otro tipo de mentalidad y de repente llegan a un conglomerado y hay un choque cultural y hay un choque de velocidad y no lo cambias de la noche a la mañana. De la noche a la mañana no puedes hacer que alguien que es dueño de una startup rellene formularios de recursos humanos. Y fíjate que ahora que mencionas lo de Yahoo, me acuerdo mucho que mantenían a los equipos independientes, o sea, compraban una startup y no movían al equipo, o sea, como que lo mantenían independiente con su propia cultura, con su propio equipo, con su propia estrategia y nada más era como ir sumando diferentes empresas ¿Qué bajo... es lo que propone este cuate? ¿Y qué es lo que pasa aquí? Y yo creo que eso es la receta para el fracaso, en el sentido de que si tú adquieres una compañía, tú eres Google, un gigante con presupuesto, con 1000 mecanismos, con 1000 herramientas, pero la mantienes aislada y no le das nada de tus recursos, es como si no la hubieras comprado, pero
con las trabas de la burocracia, de los protocolos, de etcétera. Lo peor de los Entonces, dos mundos. estás en el peor de los dos mundos y si tú piensas, ¿hace cuánto tiempo que la aplicación de Waze no ha cambiado? Nunca. Nunca. Sigue siendo la misma aplicación grandiosa que amamos, Pero no ha cambiado nada. pero ¿qué hubiera pasado si lo hubieran dejado innovar? ¿Qué hubiera pasado si lo hubieran dejado transformarse? Y Google Maps ha mejorado mucho, o sea, sí se ha transformado mucho. Claro. Me encantó este capítulo. Este fue otro capítulo de Chisme Corporativo. Nos vemos el próximo martes. Ya saben, campanita, notificación. Síganos en redes sociales y coméntenos qué otros episodios les gustarían. ¿Y qué? suscríbanse al... ¿Ya fue el evento o no? No estoy segura. Es que no sabemos bien cuándo sí, como sale vivimos en el futuro. Ajá. Pero si fue, qué padre que fueron. Y si no fue, suscríbanse. Si no hubiera sido por algunos trastornos, no sé qué es esto. Y yo... ¿Qué es esto? Este está en primer lugar la salida de Badina.